Hola, hola. Hola, hola, el Señor les bendiga. Continuamos con la clase de evangelización. Hoy la clase número 10. La clase número 10 con el tema el sumo sacerdote celestial. Mire, qué interesante tema. El sumo sacerdote celestial. De acá del norte de Chile, que les habla el pastor Mario Verdugo de la iglesia Casa de Sion, Misión Buenas Nuevas, Chile. Amén. Así que bueno, le invito a que se quede a participar y aprender un poco de la palabra del Señor, qué importante. Amén. El tema de hoy, el sumo sacerdote celestial. Le quiero invitar al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 1 al 3. Amén. Ahí mientras se conectan los hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. También les saludamos, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 3. Vamos a leer. El tema de hoy, el sumo sacerdote celestial, clase número 10, en la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, Chile, amén, en la cual es nuestro pastor, director, pastor Joaquín, de la misión acá en Chile. Bueno, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Qué importante que podamos nosotros entender este rol de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote celestial, la función que Él también cumplió como sumo sacerdote celestial. Sabemos que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. También leíamos, ¿cierto?, que antiguamente el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas, sacrificios. Así también nuestro Señor, como sumo sacerdote celestial, también tenía algo que presentar, en el cual esto nos da una enseñanza riquísima para nuestro espíritu, nuestro corazón, para fundamentar aún más nuestra vida de fe en el Evangelio, en la palabra del Señor. Bueno, ¿qué más nos dice el estudio? Leíamos el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 3, y veamos qué nos enseña el estudio, amén, de la Escuela Misión Buenas Nuevas, Chile. Dice: analicemos la palabra que acabamos de leer. En el versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal, mire, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en el cielo, ministro del santuario, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra acá? Que el Señor se presentó en el tabernáculo celestial, no hecho de mano, no el que hizo el hombre. Sabemos que Moisés hizo un tabernáculo en el cual es la copia, es la réplica del tabernáculo original que está en el cielo. Ahí donde nuestro Señor Jesucristo se presentó. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Porque conocemos nosotros la función de nuestro Señor como Rey de Reyes, cuantos dicen amén, como profeta, pero también es importante que nosotros podamos entender también que Él cumplió la función de sumo sacerdote celestial. Y aquí claramente lo leíamos, ¿cierto? Y lo explica Hebreos capítulo 8, leíamos del 1 al 3. Analicemos, ¿cierto?, la palabra que acabamos de leer en el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Hablemos sobre el sumo sacerdote. Sabemos que él debía trabajar de pie día a día en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, terminó su trabajo hace 2000 años y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Por medio de la obra de Jesucristo, Él consiguió la perfección, la justificación y la santificación de todos los seres humanos del mundo. Mire, esto es importante, porque a través de la obra de Jesucristo que Él realizó hace 2000 años, ¿para qué? Para lograr, ¿cierto?, la justificación y santificación de todos los seres humanos. En el versículo 2 dice, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Lo que quiere decir que el tabernáculo de reunión existe tanto en el reino de Dios como en la tierra. Claro, como les explicaba yo, hay dos tabernáculos, el original, el que fue creado por nuestro Dios y está en el cielo, y la réplica, la copia que hizo Moisés. Amén. Dios mandó a Moisés a construir su templo, que es el tabernáculo de reunión terrenal. Por ello, se establecieron sacerdotes, los cuales solo podían ser destinados de la tribu de Leví, sin duda, y sumos sacerdotes, que eran solo destinados de Aarón. Estos sacerdotes trabajaban diariamente para limpiar el pecado de Israel, matando ovejas y haciendo holocaustos. Adicionalmente, una vez al año, el día 10 de julio, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío y la salpicaba 7 veces en la tapa del arca del pacto de Jehová. Así limpiaba los pecados cometidos por el pueblo durante un año. Amén. En Hebreos capítulo 8 muestra que Jesucristo, el sumo sacerdote celestial, mire qué importante esto, y tal como los sacerdotes terrenales, debe presentar ofrendas y sacrificios. Veamos el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Vemos claramente en el versículo 3 de Hebreos capítulo 8, que antiguamente los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios y ofrendas. Así también nuestro Señor Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial. Así, en su posición de sumo sacerdote celestial, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Mire, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Porque antiguamente ofrecían y presentaban de ofrenda una oveja, un macho cabrío. Pero Jesucristo se presentó a sí mismo como ofrenda, como sacrificio. Amén. Jesucristo, el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista en Juan 1:29, he aquí, dice, al siguiente día vino Jesús a Juan, y Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo se presentó a sí mismo como ofrenda para el perdón de pecados del mundo. Amén. Por eso es que es importante que nosotros podamos ver y descubrir esta función que cumplió nuestro Señor como sacerdote celestial, porque Él se presentó a sí mismo. Antiguamente, ¿qué presentaban? Una oveja. Pero Jesús se presentó a sí mismo. Jesucristo es el único que cumple los requisitos necesarios para convertirse en el Salvador. Porque solo Él, en todo el mundo, el único que podía quitar el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo no cumplió la ley, y el único que pudo cumplir toda la ley, nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él no tenía pecado. Por eso dice Jesucristo es el único que cumple los requisitos necesarios para convertirse en el Salvador. Amén. Porque solo Él
en todo el mundo, de manera especial, no posee pecado, no como los hombres. Sin embargo, todos los hombres del mundo nacen con un corazón contaminado, pues, por Adán, ¿cierto? Entonces Jesús, Él no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo, por ende, no tenía pecado, no así nosotros los hombres, que fuimos engendrados por Adán y nacimos con el pecado. Por eso que Jesús, el único que puede quitar el pecado, cumplir la función de Salvador. Al nacer cada ser humano ya es pecador, mas Jesús, quien no nació por semilla del hombre, sino que por medio del Espíritu Santo, no tiene mancha ni pecado. Así es como Dios preparó un cuerpo para Cristo, profetizado, mire, cerca de 900 años antes de la época del rey David. Jesucristo, mis hermanos, ya el Señor estaba anunciando a través de los sacrificios que presentaban los sacerdotes antiguamente, los sumos sacerdotes, a través de las ovejas y machos cabríos, ahí estaba anunciando, ¿cierto? Y profetizando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Parecía que Dios estaba recibiendo ofrendas de los israelitas frecuentemente, pues cuando ellos faltaban a la ley, de manera individual, cada israelita debía entregar una oveja o cabra en holocausto. Luego, una vez al año, por medio del sumo sacerdote, se entregaba un sacrificio por todo el pueblo. Amén. Así es fácil suponer que Dios le entregaba este tipo de sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Sin embargo, la palabra plantea todo lo contrario. Mire, la palabra plantea todo lo contrario. Veamos en Hebreos capítulo 10, verso 6. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 10, verso 6. ¿Qué dice? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios mandó a los israelitas a realizar ofrendas y sacrificios si estos no eran agradables para Él? Mire, ¿para qué? Dios quería mostrar algo acá, al mundo. ¿Qué es lo que era? Dios quería mostrar a cada uno de los hombres en la tierra la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien presentó su propio cuerpo como holocausto, haciendo expiación por todos los pecados del mundo. Entonces, estamos viendo que en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Cuando el Señor estableció la ley, estableció el primer pacto, también le dijo a Moisés que tenía que construir un tabernáculo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y ahí vemos, ¿cierto?, que todo esto era la sombra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, verso 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto quiere decir que en el libro de Dios, la Biblia, se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí esto es muy importante, entender que Cristo también estaba, ¿cierto?, siendo revelado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Así como el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. En aquel tiempo, cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es sombra también de Jesucristo. Entonces, por eso que el Señor le decía a sus discípulos, escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. Mire, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, pareciera que solo se hace referencia a los mandamientos y la ley, pero en realidad se está enseñando sobre la vida de Jesucristo. Mire qué interesante. Su nacimiento, la forma en que cargaría el pecado del mundo y cómo luego moriría en la cruz por ellos. Amén. Entonces, como le explicaba, es muy importante el Antiguo Testamento, que no solamente habla de la ley y de los mandamientos, sino que también está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 8. Estamos en Hebreo, ¿cierto? Capítulo 8. Ahora el verso 8, diciendo,
Primero, sacrificio, perdón, Hebreos capítulo 10. Le confirmo. Hebreos capítulo 10, verso 8. Diciendo, claro, Hebreos capítulo 10, verso 8. Amén. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, todos los israelitas debían hacer sacrificios, holocaustos y ofrendas y expiaciones por el pecado cometido. No obstante, esto no es agradable para Dios, pues por medio de la sangre de ovejas o cabras no es posible quitar el pecado del pueblo de Israel para siempre, por lo que aún si lo intentaban, no podían ser justos de esa manera. Claro, porque ellos hacían sacrificios, holocaustos, pero la realidad es que no se podía quitar el pecado. Solamente el pecado que era quitado era momentáneo, solamente por un año. Pero mire, entonces aquí estamos viendo y entendiendo y comprendiendo que era necesario que Cristo, cierto, viniera al mundo para presentarse como ofrenda para expiar, para quitar el pecado del mundo. Cuando comprendemos esto, que la ofrenda de Jesucristo, quien entregó su cuerpo para expiación, es totalmente diferente por medio de este sacrificio. Fue concedida a los hombres la perfección. Mire, fue concedida a los hombres la perfección, justificación y santificación, siendo libres de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el único que podía quitar el pecado del mundo. Amén. En el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué se refiere? Quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué se refiere? Lo primero, ¿a qué se refiere? A la ley, los mandamientos, el pacto antiguo. Pero veamos que Dios quería establecer este último, es decir, el nuevo pacto. Claro, para establecer el nuevo pacto, primero tenía que cerrarse, ¿cierto? Terminarse el primer contrato, el primer pacto, para establecer un nuevo contrato, un nuevo pacto. ¿Y quién es ese nuevo pacto? ¿Quién es ese nuevo pacto? Jesucristo. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos en la última cena, tomó la copa, que era el vino, dijo, este vino es mi sangre, el nuevo pacto. Jesucristo, a través de la sangre, Jesucristo es el nuevo pacto que Dios estableció para quitar el pecado del mundo. Y así, ¿cierto?, fue concedida a los hombres la perfección. ¿Por qué? Porque Cristo quitó el pecado. ¿Qué cosa más? La santificación y la justificación, siendo libres de todo pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegra? Yo me gozo, hermano, al entregar este estudio, porque al leerlo, ¿cierto?, Dios también me hace recordar lo que Cristo hizo por mí y también por ustedes. Amén. Asimismo, la Biblia se divide en el Antiguo Testimonio y el Nuevo Testamento. En otras palabras, en el Antiguo y Nuevo Pacto, en el Pacto Antiguo se necesita hacer buenas obras, para lo que era necesario cumplir los mandamientos, hacer holocaustos y expiaciones por medio de animales para quitar el pecado. Sin embargo, a Dios no le agradan dichas ofrendas. ¿Por qué? Únicamente espera la llegada de Jesús al mundo para que se realizase su obra y los hombres puedan recibir su sacrificio. Amén. Entonces, por eso que el Señor dice que ofrenda y sacrificio no le agradaron, porque el Señor estaba esperando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 10 dice, mire, estamos en Hebreos 10, ahora el verso 10, y este verso es muy importante, muy revelador, mire. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Muy importante este versículo. En esa voluntad
somos santificados. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios. Somos, mire, somos, usted y yo, diga somos, usted y yo, somos, diga somos, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ella, una vez y para siempre. Cuando llegó este versículo a mi corazón, cambió mi vida. Porque yo antes me sentía muy condenado, vivía lleno de juicios, prejuicios, de miedos, temores. ¿Qué pasa si muero? ¿Cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a santificar si no puedo? Intentaba, hacía sacrificio, ayunaba, me encerraba en un cuarto para santificarme. Pero este versículo cambió mi vida. ¿Por qué? Porque dice, en esa voluntad somos, por eso le digo, diga, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Acá nos encontramos con la palabra santificado, mire, nos encontramos con la palabra santificado. Muchos cuestionan si es que realmente es posible para el hombre ser santificado, justificado y perfecto. Y de hecho sí puedo, y de hecho sí puedo, pero quieren mezclar su propia obra con la de Jesucristo. Claro, al hombre le cuesta comprender esto. La gente se quiere santificar a sí misma, como yo le explicaba en mi caso, como testimonio. Y muchas veces mezcla la obra de Cristo con la obra del hombre. No, nosotros somos santificados solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo por la obra de Jesucristo. Somos santificados para siempre. Eso es lo que está escrito. Aquel que quiere creer que Dios debe aceptar la palabra de la manera en que está escrita en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los hombres, creer solamente. Creer tal cual está escrita la palabra del Señor. No creer en lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros pensamos. No, para que nosotros recibamos la santificación, nosotros tenemos que aceptar lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como leíamos en Hebreos capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 8, volvemos a Hebreos capítulo 8, ahora el verso 4, dice así, que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, enviado aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. De acuerdo a esta palabra vemos que Jesucristo no necesitaba ser sumo sacerdote terrenal, ya que había muchos de ellos en la tierra, sino que él debía ser lo que en el cielo para entrar en el lugar santísimo y limpiar ahí todos nuestros pecados. También es importante este versículo 4 de Hebreos capítulo 8. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era necesario, ¿cierto?, que se presentara como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial para hacer la redención eterna. Y muchos no predican de esta palabra. Muchas iglesias no enseñan esto, que Jesús se presentó en el tabernáculo celestial para hacer y obtener la redención eterna. Por eso dice, leo nuevamente el versículo 4 del capítulo 8 de Hebreos. Hebreos 8, verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Claro, porque había muchos sacerdotes. Recordamos, ¿cierto?, los sacerdotes, los sumos sacerdotes de descendencia de Aarón. De acuerdo a esta palabra, vemos que Jesucristo no necesitaba ser sumo sacerdote terrenal, ¿cierto? Ya que habiendo muchos sacerdotes, ellos en la tierra, sino que él debía serlo en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote celestial. Por eso aquí el tema de hoy que estamos viendo en nuestra escuela bíblica, la clase número 10 con el tema del sumo sacerdote celestial. Estamos entendiendo
la función de Jesucristo como sumo sacerdote celestial, que Él se presentó a sí mismo en el santuario que está en el cielo, se presentó a sí mismo como ofrenda y sacrificio para obtener la eterna redención. Veamos el versículo 5 que dice ahí de Hebreos capítulo 8, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas según conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios llamó a Moisés, no solo se le entregó los mandamientos, sino que le ordenó construir el tabernáculo de reunión en la tierra. Él fue el único en ver el tabernáculo original que estaba en el cielo, por lo que debía estar atento a cada una de las partes y medidas del mismo. También la posición de los instrumentos y altares, todo era importante. El tamaño de las paredes, puertas, columnas, etc. Dios le mostró todo a Moisés con detalle para que hiciese el tabernáculo de reunión. Entonces, Moisés fue el único que vio el tabernáculo original que está en el cielo. Dios se lo muestra ¿para qué? Para construirlo acá en la tierra tal cual. Entonces esto es importante porque aquí nosotros descubrimos que en el cielo está el tabernáculo original. El tabernáculo original donde se presentó nuestro Señor Jesucristo. Amén, para obtener la eterna redención. Veamos el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador? El sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote celestial? Jesucristo el Señor. Para establecer un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque mire, el Señor nos dio, primero, nos da redención eterna. Segundo, nos constituye como hijo de Dios por haber creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Nos constituye como hijo de Dios. Y no tan solo eso, sino que también nos da la redención eterna. Aquí se habla sobre un mejor pacto. Antiguamente, cuando las personas cometían algún pecado en contra de Dios, debían hacer imposición de manos sobre las ovejas para presentar el pecado, y ésta era asesinada. Cuando la sangre del sacrificio era pintado los cuatro cuernos del altar del holocausto, y de esa manera los hombres eran libres del pecado cometido. Claro, en eso consistía el rito, que tenían que poner la mano al animal. ¿Para qué? Para traspasar el pecado al animal, después degollarlo, sacrificarlo, ¿cierto? Y tomaban la sangre y pintaban los cuernos del altar para borrar el pecado del pecador. En eso consistía el rito antiguamente. Pero esto es sombra de lo que hizo Cristo, como sumo sacerdote celestial. No obstante, este sacrificio debía realizarse diariamente, puesto solo que quitaba el pecado cometido. Tenía un límite y no podía quitar el pecado futuro bajo ninguna circunstancia. Cuando la Biblia se refiere a un mejor pacto, está hablando de Jesucristo, sumo sacerdote celestial, que ofreció su cuerpo como sacrificio, el cual es ofrenda grata para Dios. Jesucristo es el responsable de solucionar el problema del pecado eternamente. Claro, como les decía, Jesús obtuvo la eterna redención presentándose en el tabernáculo celestial. Por eso, como dicen en San Juan capítulo 1, verso 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que habla del pacto, vemos que habla del pecado del mundo. Aleluya. Jesús quitó el pecado del mundo. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces escuchamos este versículo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y lo tomamos como algo pasajero nomás, no le damos la importancia. Pero si profundizamos en este versículo, podemos entender que Jesús quitó el pecado de todo el mundo. ¿A qué se refiere quitó el pecado del mundo? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Quién cometió el primer pecado? Adán. Y el último pecado, ¿quién lo va a cometer? No lo sé. ¿Qué fulano? No tengo idea. Pero el Señor se presentó en el tabernáculo celestial para obtener eterna redención. Amén. Por eso que Juan el Bautista daba testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, en el Jordán impone las manos y traspasa el pecado a Jesús. Así como antiguamente tenía que poner el sumo sacerdote la mano al animal para traspasar el pecado del pueblo a la oveja. Así también Juan el Bautista traspasó el pecado a Jesús cuando le puso la mano. Y después nuestro Señor fue crucificado. Ahí Él dijo, consumado es, hecho está. El Señor pagó el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió por usted y por mí. Y no tan solo eso. Según este estudio estamos entendiendo la función que cumplió Jesucristo como sacerdote celestial, que se presentó como ofrenda a sí mismo para hacer y obtener la eterna redención en el tabernáculo original que está en el cielo. Amén. Dios les bendiga. Está muy interesante, ¿eh? Vamos a dejar el estudio. A ver, avancemos un poco más. Avancemos un poquito más, porque la verdad que está muy interesante. Entonces, veamos ahora el verso 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero mire, me faltó algo. Primero, antes de analizar este versículo, analicemos el versículo 11 de Hebreos capítulo 9. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 11, donde dice, pero estando ya presente Cristo, mire, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. La verdad es que ninguno de nosotros puede ver el tabernáculo que está en el cielo, pero creyendo en la palabra de Dios, testificamos con la certeza que es así. Tabernáculo existente y que allí trabajó Jesucristo. Así creemos que Jesucristo limpió nuestros pecados en el cielo. Amén. Jesucristo se presentó como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no el que hizo Moisés. Y aquí vemos, ¿cierto?, la obra de Cristo. ¿Qué es lo que hizo? En el verso 12. Hebreos capítulo 9, verso 12 ahora. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. Entró una vez para siempre en el tabernáculo, una vez y para siempre en el lugar santísimo, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es necesario que Jesucristo entre cada día al lugar santísimo, como las ofrendas que se ofrecen continuamente en la antigüedad, sino solo una vez para siempre. Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre. Ese es el poder del Evangelio. Amén. Ese es el poder del verdadero Evangelio. Ese es el poder, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero alcance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados de manera permanente delante de Dios, logrando la redención eterna. ¿Se fijan? Logrando la redención eterna sin importar si las personas lo creen o no, o si cometen pecado o no. Eso no influye en nada. No influye en nada. Pues lo que cuenta es solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, ¿quién puede recibir la salvación? Pregunta. Sabiendo esto, ¿quién puede recibir la salvación? Algunas personas podrían
decir que sí, Jesucristo limpió todos nuestros pecados, entonces todas las personas del mundo fueron redimidas y por ende salvas. Pero no es así, sino que todos aquellos que creen, ¿quién pueden recibir la salvación? Solamente los que creen. Todos aquellos que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que limpió, ¿cierto?, el pecado eternamente. Esta fe les es contada por justicia. Esta es la fe que les es contada por justicia. Así como la fe de Abraham, ¿se acuerda? El padre de la fe, Abraham, dice que su fe fue contada por justicia. Cuando nosotros creemos que Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial para obtener y darnos eterna redención, si usted le cree, usted puede obtener la salvación. Y su fe es contada por justicia. Amén. Gloria al Señor. Pero no así, sino que todos aquellos que creen en Jesucristo limpió su pecado eternamente. Esta fe les es contada por justicia. Solo por el Evangelio puede ser manifestada la justicia de Dios. Por eso es que debe llenarse la fe en su corazón. Su corazón tiene que llegar la fe a su corazón, que Cristo le dio la redención eterna. Amén. Es que debe llenarse la fe en el corazón de cada uno de los hombres para la salvación. Debemos establecer la diferencia entre la justicia de hombre y la justicia de Dios. Amén. Hay una gran diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Dice la palabra que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La obra de Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros, que entró al lugar santísimo como sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda para obtener la eterna redención. ¿Por qué? Porque antiguamente la expiación que hacían con los animales no podía quitar el pecado. Solamente quitaba el pecado momentáneo. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que se presentó como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial para obtener la eterna redención para siempre. Y esto es maravilloso. Amén. Debemos establecer la diferencia entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Cuando hablamos de la primera, esta se refiere a las obras, por ejemplo, hacer buenas obras, ofrendar, ayunar, amar, sacrificarnos por otros, etc. Todo lo que sale del hombre, que nos viene de Jesucristo, es la justicia humana. Eso es la justicia humana. Y sabemos por la justicia humana que no se puede entrar en el reino de Dios. Por eso, aunque hay muchos que quieren sacrificarse y hacer buenas obras, eso no importa. Dios solo acepta el sacrificio único del cuerpo de Jesucristo. No hay otra cosa. Amén. Jesucristo lo único que acepta, el Señor lo único que acepta, la ofrenda y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. La gente que quiera hacer buenas obras, no, el Señor no acepta la obra del hombre para llegar al cielo. Solamente para llegar al cielo acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo la redención eterna y debemos creer que nuestros pecados fueron eternamente limpios por su sangre. Veamos en Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Claro, ahí en Hebreos capítulo 8, verso 7, habla claramente que el primer pacto no era perfecto, pero no así el segundo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, que a través de él alcanzamos la eterna redención. Este es el versículo, se mencionan dos cosas importantes. Primero dice que si aquel primero, es decir, el tabernáculo de reunión terrenal, donde hacían los sacrificios, hubiera sido sin defecto, entonces no hubiera sido necesario buscar otro. Luego, cuando habla del segundo, se refiere al tabernáculo celestial. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el estudio. Si Dios permite, nos conectamos el día lunes, 14 horas, 14:30 horas,
para continuar, ¿cierto?, con el tema, el tabernáculo celestial, la clase número 10. Qué importante, hermanos. Quiero orar por esta palabra. El tema de hoy es el sumo sacerdote celestial. Para continuar el día lunes con el tema el sumo sacerdote celestial. Qué importante que nosotros podamos descubrir esta función de nuestro Señor Jesucristo para establecer la justicia de Dios, el Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Amén. Oramos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú me das de compartir tu palabra. Permite que el día lunes pueda conectarme y poder seguir compartiendo este estudio maravilloso de clase número 10 con el tema el sumo sacerdote celestial. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seas tú bendiciendo a cada vida, a cada hermano, amigo conectado que haya escuchado tu palabra, pueda recibir la fe y por el oír la palabra, por oír tu evangelio, pueda llegar la fe a su corazón y pueda alcanzar la salvación. Que muchos puedan alcanzar la salvación a través de tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Será hasta el lunes, si Dios permite, 14 horas, 14:30 horas, estamos conectándonos. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Recuerden, vamos a continuar con el tema el sacerdote celestial. Amén. Chao, chao.